Bienvenidos de nuevo a la cobertura del Pan Am Post del lanzamiento de Conservatives International. Tenemos el privilegio de poder entrevistar a José María Aznar, presidente de España de 1996 hasta el 2004. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, mucho gusto. Quisiera empezar preguntándole acerca de su percepción acerca de la situación actual en Venezuela y también, sobre todo, si nos pudiera dar su opinión acerca de el papel que ha jugado su sucesor, el señor Rodríguez Zapatero, dentro de todos los intentos de negociación que hubo entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, primero, la situación en Venezuela es una situación insostenible, inaceptable. Venezuela es una dictadura represiva y terrible para todos los ciudadanos venezolanos. Y desde el punto de vista de lo que significa, lo que tiene que ser la expresión de las personas que defendemos las libertades, los sistemas democráticos y los derechos humanos, pues tenemos que ser muy activos en relación con la situación de Venezuela. Segundo, está muy próxima la reunión de la Organización de Estados Americanos. Tiene la oportunidad esa organización de por primera vez casi demostrar una gran utilidad aplicando la Carta Democrática. Si la Carta Democrática no es aplicada, pues realmente la gran pregunta va a ser ¿para qué sirve esa organización y cuál es la utilidad de esa organización? Y yo creo que en tercer lugar hay al menos 2 o 3 elementos claves. Uno, hay que apoyar de una manera muy decidida a las fuerzas que defienden la libertad en Venezuela. Lo que están haciendo en las calles, lo que están haciendo por intentar recobrar la libertad es extraordinario. Segundo, todos los gobiernos, estén en la Organización de Estados Americanos y también fuera de la Organización de Estados Americanos, incluyo el gobierno español, deben estar enormemente activos no solamente en el respaldo a ellos, sino en la exigencia al régimen venezolano de liberación inmediata de presos, de devolución de poderes a la Asamblea Nacional, de elecciones inmediatamente y de retirada definitiva ya de Maduro del gobierno. Y por último, pues hay que hacer una cosa, y hay que hacer otras cosas que son muy claras, ¿no? Hay influencia de países determinantes en Venezuela, como es el caso de Cuba. Entonces no se puede mantener, en mi opinión, las relaciones que se están manteniendo desde el punto de vista de los Estados Unidos y desde el punto de vista de la Unión Europea con Cuba, sin que Cuba no adopte un compromiso de sacar sus manos y su influencia de Venezuela. Y por lo tanto, todo ese conjunto de factores es un conjunto de factores que tenemos que poner en marcha, teniendo en cuenta que la situación es una situación límite y teniendo en cuenta que la gente se juega la vida todos los días, teniendo en cuenta que está habiendo muchísimos muertos y teniendo en cuenta que estamos viviendo una crisis humanitaria totalmente inaceptable. Precisamente le quería preguntar acerca del papel de Cuba en ese momento en Venezuela. También sería conocer su opinión acerca de Colombia, porque como sabemos, el régimen de Maduro fue garante del proceso que hubo, las negociaciones con las FARC, entre el gobierno Santos y las FARC. ¿Cómo ve usted el papel de Colombia en ese momento? Mi opinión personal es que siempre ha sido la siguiente. Es decir, yo creo que el legado de la presidencia Obama en el mundo latinoamericano, de Iberoamérica, era 3 pilares esenciales. Uno es la reapertura de las relaciones diplomáticas con Cuba sin condiciones. Otro era el apoyo al acuerdo con las FARC en Colombia. Y otro era el mantenimiento del régimen de Maduro. Claro. Las 3 cosas están juntas. Y sin esas 3 cosas no se puede entender qué es lo que pasa. Y en consecuencia ha llegado el momento de que si uno quiere revertir alguna de esas 3 cosas, tiene que comenzar, pues, como todos los buenos comienzos, por el principio. Y el principio es efectivamente Cuba. Y en segundo lugar, la situación de Venezuela, que es extremadamente urgente. Y en tercer lugar, creo sinceramente que lo que ha ocurrido en Colombia, el intento de aplicar unos acuerdos haciéndolos parte de la Constitución colombiana, la desatención de un referéndum que fue ganado por los partidarios de otro tipo de acuerdo,
y no se ha respetado. Y las resoluciones de la Corte Constitucional que declaran inconstitucional el acuerdo abren un proceso distinto y diferente en Colombia, donde es muy importante que se refuerce la institucionalidad y se respeten las decisiones de la gente, porque esa es la base del sistema democrático. Si usted organiza un referéndum, organiza unas elecciones y no respeta los resultados, pues ¿en qué queda la base de la democracia? Lo que en Colombia llamamos el conejo. Un poco pasando a España, ¿cuál es su percepción y también conectado a Venezuela, ¿no? del fenómeno Podemos? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo llegó un partido casi que abiertamente chavista a tener el poder o la representación que tiene? Yo creo que es consecuencia de tres cosas, ¿no? Primero, de la crisis general que existe en algunos países de determinados ciudadanos en relación con la credibilidad de los sistemas institucionales democráticos. Segundo, consecuencia de la crisis económica y social que hubo en Europa y especialmente en España, donde fue especialmente intensa la crisis. Y en tercer lugar, consecuencia del derrumbamiento de los partidos clásicos de socialistas y socialdemócratas en Europa. Todas la socialdemocracia europea, todos los partidos socialistas europeos se han derrumbado y han sido sustituidos por partidos más radicales, se llame Mélenchon en Francia o se llame Podemos en España. En unas expresiones el populismo tiene más fuerza a la derecha, en otras tiene más fuerza a la izquierda, etcétera, etcétera. Quiero decir, yo considero que eso forma parte de esas circunstancias. Yo creo que tiene un espacio limitado en España, pero el objetivo de Podemos es la destrucción del sistema democrático español. El objetivo de Podemos es la destrucción de las libertades y la implantación de un régimen autoritario, totalitario, como es el caso como es parecido al caso de Venezuela o al caso de Cuba. Y por lo tanto los demócratas españoles, estemos donde estemos, pues tenemos que estar muy atentos a ese fenómeno, porque es un fenómeno de populismo que, si llega al gobierno, llega para acabar con las instituciones, llega para acabar con la democracia y para acabar con las libertades. Bueno, muchas gracias. Para terminar, ¿qué opina usted acerca del futuro de la Unión Europea, el papel de España dentro de la Unión Europea después de un fenómeno como el Brexit, el euroescepticismo que se está viviendo inclusive en países fundadores como Francia, Holanda? Europa tiene problemas y sobre todo tiene que hacer un proyecto de Europa posible, ¿no? En Europa siempre, cuando se producía una crisis, era una crisis por ampliación de la Unión Europea, y cuando para asimilarla siempre se decía, pues la respuesta tiene que ser más Europa. Ahora esa respuesta, la crisis no es una crisis de crecimiento, es una crisis existencial, porque la primera vez que un país quiere marcharse de la Unión Europea, y un país no irrelevante, sino bien relevante, como es el Reino Unido. Por lo tanto, es una crisis existencial que afecta a la propia supervivencia de la Unión Europea y que no puede responderse como a las crisis clásicas, más Europa. Pero la respuesta no puede ser ni el más Europa clásico, porque la gente ya no acepta más cesiones de soberanía a las instituciones europeas, ni tampoco la respuesta populista de decir acabemos con Europa. Tiene que haber una respuesta que es la respuesta, digamos, inteligente, en la que Europa, pues la Unión Europea, que hay que preservar, es muy importante que la Unión Europea preserve. La Unión Europea es un factor, ha sido, es, y espero que siga siendo, esencial de estabilidad, de prosperidad, de seguridad para los europeos y para todo el mundo. Pues que la Unión Europea, preservarla, hacer una Unión Europea viable, una Unión Europea posible, concentrada en algunas grandes competencias, concentrada en el libre comercio, concentrada en la energía, concentrada en terminar la construcción de la unión bancaria, concentrada pues en los temas de seguridad y defensa, y más flexible desde el punto de vista económico. Entonces yo creo que eso es una oportunidad muy grande ahora. Hay procesos electorales que son pendientes, pero también la Unión Europea ha demostrado, y los europeos han demostrado, que son capaces de reaccionar, y eso es una buena noticia, y es una buena noticia para el mundo. Nadie saldría ganando nada de un proceso de desintegración de la Unión Europea. Yo sinceramente ni lo quiero, ni lo espero, ni creo que vaya a existir. Muchísimas gracias. Muchas gracias,